Muy buenas noches, estimados participantes. Sean bienvenidos al curso de Derecho Animal. En esta ocasión vamos a tener el grato placer de contar con la participación del doctor William Rey Medina, quien va a abordar el tema retos sociales y jurídicos en el derecho de los animales. Queremos comentarles que el doctor William Rey es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, máster en bioética y derecho por la Universidad de Barcelona y cátedra UNESCO. Asimismo, el doctor William es investigador en Derecho Animal, Salud y Nuevas Tecnologías. Estimado doctor, de parte de todo el equipo de Biloyer, le extendemos los saludos y también el agradecimiento por brindarnos un espacio de su tiempo para realizar la presente ponencia. Y sin más, procederé a compartir su presentación para que pueda dar inicio a su ponencia, doctor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas noches con todos los que pueden ver y participan de esta plataforma, de esta charla. A mí me ha tocado exponer sobre los retos sociales y jurídicos en el derecho de los animales no humanos. Y hay que establecer en principio, como han ido viendo desde la introducción del curso, que se trata de animales no humanos porque nosotros somos animales humanos. Nuestra especie es la humana y las de ellos son no humanos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que reconocer que somos animales, pertenecemos al reino animal. Tener clara esa concepción que parece algo sencillo, nos va a permitir entender que somos seres que convivimos dentro de un mismo espacio natural, que estamos compartiendo espacios públicos como con las mascotas, estamos compartiendo espacios inclusive con la naturaleza, con unos animales que son salvajes, pero que convivimos en un mismo planeta, en un mismo sistema, y que la interacción puede ser beneficiosa, como el caso de los perros guía, como el caso de la alegría que dan las denominadas mascotas, puede ser peligrosa en el caso de la zoonosis, que son enfermedades que se transmiten a través de los animales, ¿no? O la transmisión de enfermedades de animales a seres humanos. Por ejemplo, se habla mucho del coronavirus, de aquella persona que dicen que comió una sopa con murciélago y que por eso se generó el coronavirus. Bueno, eso, aunque no hayan documentos científicos que acrediten, lo que sí se ha acreditado durante la pandemia del coronavirus e investigaciones científicas es que hay presencia de virus que vienen de enfermedades de los animales que se transportan a los seres humanos. Y que ya habían estudios desde el año 2019 de dónde podría ser la próxima pandemia. Les invito a revisar documentales de la televisión alemana, de la DW, documentales que hablan sobre el coronavirus y cómo se han originado ellos. Entonces, por eso es importante decir de los animales no humanos. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, la siguiente diapositiva, correcto. Vamos a hacer primero una recapitulación de la filosofía y los animales, para luego aterrizar sobre estos retos sociales y jurídicos de lo que se debe legislar. En la línea de Aristóteles y el estoicismo, se creía que los animales carecen de razón y no hay obligación sobre ellos. No hay ninguna obligación sobre los animales porque ellos no tienen razonamiento. Los animales son autómatas y sin conciencia. Kant llega a decir de que solo los seres humanos poseen dignidad y autonomía. Solo un deber moral indirecto solo un deber moral indirecto hacia la humanidad es la que nos va a permitir a nosotros actuar sobre los animales. Y que la crueldad de los animales está mal si fomenta un trato cruel a los humanos. O sea que la violencia contra animales es mala para el ser humano porque va a enardecer la violencia del ser humano. Entonces, esa es la línea de Aristóteles y el estoicismo. Pero hay otra línea de Pitágoras, la de Plutarco de Queronea, la de Michel de Montaigne y la de Jeremías Bentham, los utilitaristas que dicen no hay superioridad humana en otras especies y hay que reducir el maltrato animal. Hay que reducir el maltrato animal. Es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque se habla en principio de que la superioridad humana no tiene base científica, ¿no? De que todos venimos del mismo reino y convivimos en el mismo espacio y eso
de la superioridad es una invención para que acarrear dominio. La siguiente diapositiva, por favor. En el siglo XX, totalmente revolucionaria la filosofía sobre el derecho de los animales, ya Peter Singer habla sobre los animales tienen intereses que deben ser promovidos. Su obra, La liberación animal, de 1975, denunció el especismo. El especismo, que es el pensamiento de que el ser humano y el antropoespecismo es el centro de todas las especies, por la cual se ejerce dominio sobre todas las personas. Entonces, se denuncia por primera vez esta concepción que acarrea dominio, que acarrea todo lo que desvincula al animal no humano del ser humano. Y Tom Regan señala en la obra El caso del derecho a los animales, 1983, que si hemos dado valor a todas las vidas humanas, sin importar que sean o no racionales, entonces para ser coherentes debemos extender a los animales no humanos. Yo quiero aterrizar sobre este pensamiento, porque dice, ¿no? Si hemos dado valor a todas las vidas humanas, sin importar que sean o no racionales, ¿por qué no debemos darle el valor a los animales no humanos también? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué nos diferencia del perro, del gato, ¿no? ¿Qué nos diferencia del cerdo? El lenguaje, ¿no? Y la posibilidad del ser humano, dice, de cambiar su destino. Pero hay evidencia científica que los animales también son sensibles y que también pueden cambiar su destino. Los cerdos, por ejemplo, son los animales que tienen la mejor estructura social dentro del reino animal. ¿Por qué los gatos son más huraños que los perros? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Por qué el gato hace un mal gesto y el perro es más afectivo con el ser humano? Es porque el perro tiene desarrollado mejor su capacidad auditiva. Entonces puede entender nuestros mensajes. El gato no tiene ese desarrollo a nivel auditivo, por eso quizás no comprende nuestros mensajes. Pero nosotros romantizamos y decimos, pues, de que el gato es huraño y así es su naturaleza, y de que el perro es amable y el mejor amigo del hombre, ¿no? Los perros tienen una capacidad de visión de 250 grados que les permiten ver en amplitud todo su espacio. Por eso son buenos los perros para los trabajos de campo, el cuidado, pues, del rebaño, y han comenzado a tener esta relación con los humanos, con nosotros, desde que actuaban como perros, llevando trineos, llevando en las zonas del Polo Norte, las zonas como perros de remo, ¿no? De transporte. Por acá nos comentan y me dicen que la forma de comunicación del perro y del gato es diferente, totalmente diferente, ¿no? Algunos tienen la capacidad de desarrollar, de expresarse mejor, pero son estructuras totalmente diferentes, y eso no quiere decir que existan menos derechos. Entonces, partiendo de que debemos reconocer de que la forma de comunicación no implica que nosotros no entendamos, no implica que los animales no tengan derechos, es uno de los retos importantes que debemos tener sociales para el entendimiento, para luego trasladarlos al campo jurídico. No, tenemos que entender ello, que la comunicación no puede ser una barrera, que la ciencia ha evolucionado, hay estudios, hay psicología animal, animales no humanos, para estudiar y comprender las relaciones que ellos tienen con nosotros y cómo ellos también se expresan en su orden social. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para los derechos de animales no humanos, habría que, yo indico y sugiero, siempre tener 4 aspectos: ámbito urbano, ámbito social, el ámbito de la salud y el ámbito familiar. Estos 4 ámbitos en los cuales tendrían que existir políticas públicas van a permitir mejorar el derecho de animales no humanos. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Ámbito urbano. Planeamiento urbano para esparcimiento de las mascotas. Yo les voy a poner un ejemplo clarísimo. A ver, para quienes tienen la oportunidad de conducir y ven el reglamento de tránsito, siempre hay que aterrizar esto en los casos en concreto. En una zona escolar uno tiene la obligación de reducir la velocidad porque hay escolares. En una zona urbana, por ejemplo, si tú viajas a Huacho manejando, o en cualquier transporte terrestre, si tú viajas a Huacho, a Chancay, al norte, hay zonas donde vas a velocidad,
el límite máximo es 100 kilómetros, pero hay espacios donde tienes que reducir la velocidad a 50 kilómetros, a 60 kilómetros. Hay reductores de velocidad. ¿Por qué? Porque es una zona urbana. ¿Por qué? Porque alguien puede cruzar intempestivamente la pista y como es zona urbana tienes que reducir la velocidad. Entonces, si tú atropellas a una persona que ha cruzado la pista, ya, inclusive el reglamento de tránsito habla que el conductor debe prever las posibles incidencias que pueda haber, ¿no? En la vía. O sea que yo como conductor no puedo decir, porque estoy en la Panamericana y alguien se cruzó en la Panamericana, lo ha atropellado, es problema de él. No es así. Has tenido la posibilidad de ser diligente, eso es una norma, digamos, que le da más responsabilidad al conductor, que le indica que debe reducir la velocidad, no le están pasando personas, ¿no? Tú no puedes decir, no sabe qué es, señor fiscal, en una investigación por accidente atrás, señor juez, bueno, estoy en la Panamericana y la Panamericana, pues, ¿para qué se atraviesa la gente? Y lo he atropellado y acá no hay responsabilidad. Hay otros factores que permiten determinar la responsabilidad y una de esas es la debida diligencia. Y les hago este colorario en el ámbito urbano, ¿por qué? Porque una de las cosas que se plantea es el reordenamiento del transporte privado y público. En el Parque Kennedy, donde hay gatos, donde hay muchos gatos, pues debe haber un cuidado en los límites de velocidad. Deben haber avisos que indiquen que hay presencia de animales. Que como está en el parque, que pueden cruzar intempestivamente la pista y que el conductor debe tener una mayor oportunidad en la velocidad y en su conducción. El planeamiento urbano para esparcimiento de mascotas implica que existan parques donde las mascotas puedan, pues, pasear, puedan distraerse, juegos para ellos, porque ese es el reconocimiento de sus derechos. Entonces, una ciudad sostenible. Siempre como decía el eslogan del que ahora es alcalde de Lima, nos decía, hay que hacer Lima potencia mundial. Cuando tú vas a construir una potencia mundial, una ciudad, la ciudad tiene que ser con planeamiento urbano. Pero el planeamiento urbano y el avance se ve con la inclusión. La inclusión de espacios para personas con discapacidad, que también en nuestro país es deficiente, y el acceso también, en el caso que estamos discutiendo, para que los animales no humanos tengan sus espacios de esparcimiento. Una ciudad inclusiva, una ciudad modelo busca ello. Y solo hay ciudades como en París y en Holanda, en Ámsterdam, donde hay espacios para animales. Protección de áreas naturales, sí hay un trabajo de protección de áreas naturales, de conservación de áreas de reserva. Está prohibido y penado la caza de especies furtivas. Entonces, eso es desarrollo urbano, reordenamiento y el control de edificaciones en espacios de animales no humanos. Nosotros estamos construyendo mucho por cualquier lado, ¿no? La película Avatar, por ejemplo, y muchas de estas películas pues denuncian cómo el ser humano entra a territorio donde las especies no tienen relación con los seres humanos, habla sobre la tala, dan esos mensajes sobre la invasión a áreas protegidas, ¿no? Áreas que tienen una estructura social, una estructura religiosa importante, y cómo el ser humano va por buscar sus necesidades, invadiendo esas áreas. ¿Y qué es lo que genera eso? Genera rompimiento de ecosistemas, genera que animales que vivían en un solo lugar pasen a llegar a la ciudad. Por ejemplo, el caso de Run Run, ¿no? El lobo que se encontró una vez que me parece que fue en San Juan del Lurigancho, el zorro, y que se hizo todo una historia del zorro, la gente muy solidaria con Run Run, que bajó y que no puede estar en una ciudad, y cómo es posible, y que hay que cazarlo para tenerlo fuera del peligro de las personas, pero eso es un ejemplo de animales que llegan acá, de que estamos invadiendo espacios, ¿no? Por contrabando, ¿no? Comercio ilegal, o por el mismo que los animales ya no tienen dónde convivir. Entonces, para que no lleguemos a esas situaciones, hay que tener un planeamiento urbano como un reto social que va a vincular en el tema jurídico. Siguiente diapositiva, por favor. El ámbito social. Educar y entender que domesticar fue un error. Nosotros tenemos que entender que la domesticación fue un error, y no solamente lo digo yo, sino lo dice la línea de la corriente
de filósofos que amparan y respetan el derecho animal, de los animales no humanos. ¿Por qué hemos domesticado? Hay que preguntarnos. ¿Cuál ha sido la utilidad de domesticar? De que nos apoyen antiguamente en las labores del arado, en las labores del transporte. ¿Por qué tenemos que tener un perro en nuestras casas? Para que nos cuide. ¿Es su obligación cuidarnos? ¿No? Ahora entendemos que hay animales domesticados y ellos deben tener un tratamiento especial y legislativo especial porque tienen una condición de vulnerabilidad respecto de otros animales que viven en otros espacios no urbanos, ¿no? Nuestras mascotas tienen necesidades médicas mayores de los perros que viven en el campo, de los perros que son salvajes. No se los puede, no podríamos pues liberar a todas nuestras mascotas, a quienes comparten con ellos. ¿Por qué? Porque va a generar que el perro entre en una situación de vulneración ante su propia especie, ¿no? No va a saber cómo adaptarse. Hay abandono. Entonces, habría que entender primero que domesticar fue un error, y en base a que entendamos que domesticar fue un error, vamos a ir entendiendo poco a poco los intereses de los animales no humanos. Hay que evaluar las políticas de control de reproducción de animales no humanos. Quien suscribe ha sido ampliamente criticado, yo he sido ampliamente criticado, por cuestionar la norma de la esterilización de animales. Es una política, a ver, que en estos momentos surte efectos, sí, porque hay que esterilizar perros y gatos, porque crecen sin control y al crecer sin control están en situación de abandono de calle, perfecto. Eso es una óptica totalmente de salud pública válida. Pero si vas en el fondo y tú comienzas a entender, existe otra manera de controlar la reproducción que no sea la esterilización, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las gallinas, cuando ponen huevos, le ponen un falso huevo para que no siga generando más huevos, pues no sigan incubando. Hay otras prácticas que se pueden tener con los animales, por ejemplo, darles mayores espacios de esparcimiento. O sea, entender que la esterilización no es la solución para proteger a los animales en situación de abandono. En un futuro debemos entender que si los animales cuentan con espacios adecuados, hay un mejor control de reproducción. No podríamos atentar nosotros contra su derecho sexual de reproducción. O sea, ya entendamos que los animales tienen derechos porque son seres sintientes, porque son seres con razonamiento. Entonces, ¿con qué derecho nosotros entramos a limitar su reproducción si es un hecho natural? ¿No? El acto sexual de los perros que realizan en la calle, que para muchos puede ser jocoso y divertido, pero es un acto sexual de ellos, es la manera donde pueden tener relaciones en la calle porque no tienen espacios. Entonces, si entendemos los espacios, si les damos esparcimiento, se va a reducir la reproducción y se va a poder controlar para convivir mejor, ¿no? Eso es un tema a fondo. Pero como política de salud pública, tiene sus falencias la ley, porque dice pues que lo van a hacer las municipalidades. Muchas veces las municipalidades mandan a hacer a practicantes de veterinaria o cualquier persona entendida en la esterilización. La esterilización no tiene que ser un médico veterinario, porque es un procedimiento médico, hay que entenderlo así, no es un tema sencillo. Entonces, eso parte por respetar el derecho de los animales, entendiendo que cada animal no humano vale, ¿no? Y cada vida vale. Reconocer la interacción con animales no humanos con énfasis en sus necesidades naturales y su interés. Hay que entender el interés del animal. ¿Ya? Educar para romper con el antropoespecismo, que el ser humano es el centro de toda la creación y es el centro, el depredador, ¿no? Hay que entender que si nosotros nos alimentamos de animales no humanos como las carnes o el pollo, esta tiene que ser debidamente regulada en las industrias alimentarias. Ahora, por ejemplo, la ingeniería alimentaria se estudia un curso de ética alimentaria en el cual se ve que la producción de carne produce mayores peligros en mayor consumo de agua. Muchos litros de agua se gastan para procesar la carne. Entonces, utilicemos métodos alternativos a la carne. Todas estas cosas en el ámbito social nos van a permitir reflexionar para mejorar las políticas jurídicas. Siguiente diapositiva, por favor.
Siguiente diapositiva. El ámbito de la salud. Bueno, el cuidado y la prevención de la zoonosis, ¿no? ¿Qué son las enfermedades que se transmiten de animales a humanos? Estamos en una emergencia sanitaria por el dengue. El dengue ha llegado cerca a nuestras casas, en distritos de Lima. Antes era un tema aislado, claro. Como siempre, egoístamente se ha pensado, mientras no llega a Lima, no hay problema, erróneamente se ha pensado eso, pues ahora que ha llegado a Lima el dengue con mayor incidencia, ya decimos que estamos en una emergencia sanitaria, cuando hay gente en Piura que se está muriendo por ello. Hay gente en la selva que se muere por ello, por el dengue que se puede controlar y que puede tener un manejo de síntomas en casa. Es un virus que tiene que tener un proceso, pero tiene que tener un adecuado monitoreo. ¿Y quién? El dengue, el zancudo Aedes aegypti, ¿no? ¿Qué características tiene? Bueno, pues tiene unas características de que está en aguas, en reservorios de agua, en un florero, puede estar el dengue. Pero no tenemos cultura, quizás nosotros, de cuidar nuestros reservorios de agua, de limpiarlos. Hay gente que tiene mucha necesidad, que no tiene agua, que tiene grandes reservorios de agua y que hay que ir a fumigar esos lugares. Entonces, el ámbito de la salud, el cuidado y la prevención de las enfermedades va en ese aspecto. Hay que controlar nuestra interacción con los animales no humanos. La rabia, por ejemplo, ¿no? Cuando perros con rabia, uno lo muerde, cuando uno lo muerde un perro, uno tiene que ir al centro antirrábico a ponerse las vacunas para ver si el perro que le ha mordido o no tiene rabia, por si acaso por prevención, me tengo que poner 2 vacunas, la tercera de refuerzo por periodo de 1 año para que no me dé la rabia, porque si me da la rabia en 1 año, yo no me mordió un perro, no sé de quién es, no sé dónde vive, no es ubicable, entonces, ¿qué pasa? Voy al médico, el médico no se sabe, en 1 año puedo morir por la rabia, ¿no? Ese es un problema de que no controlamos y no entendemos el derecho de los animales no humanos, los perros y sus necesidades de salud pública. Construcción de centros de salud, de salud veterinarios públicos, sí, esa es una política interesante. Pero la gente dice, ¿no? No con razón, pero es entendible. La gente dice, pero ¿por qué yo voy a invertir en un hospital para perros y gatos cuando no hay hospitales para seres humanos? Dicen, ¿no? Construye más hospitales, yo hago una cita para 1 mes para que me vea un especialista y voy a construir del dinero de la municipalidad que no tiene, van a construir centros de salud veterinarios públicos. O sea, yo soy primero que el perro, dice la gente, ¿no? Pero justamente por eso vamos al tema de concepciones, porque si tú tienes un centro de salud veterinario público, vas a evitar la rabia, vas a evitar otras enfermedades que puedan transmitir los perros, las pelusas de los gatos, de los seres humanos, un mayor control de enfermedades alérgicas, por ejemplo, ¿no? De tener contacto con animales. Y la obligatoriedad de la atención y el plan de salud para animales no humanos, comenzando desde las mascotas. Tener una mascota implica una responsabilidad. Tú no puedes tener, a mí me parece barbarísimo, tener una pecera, ¿no? Con el aprecio a quienes lo tienen. Tienes un pez dando vueltas en el mismo lado y ¿cuál es la utilidad de ello? O sea, verlo, solamente para verlo. Es colorido, es vistoso, pero nada más. Entonces tú estás coactando su libertad. Y si tú tienes un perro o un gato, tienes que tener responsabilidad sobre él, sobre el cuidado de su salud, sobre su plan de salud. Consulta un veterinario cada cosa que le va a decir, como ahora se ha mejorado la alimentación de los animales no humanos, pues consulta también su plan médico, sus vacunas que tendrían que tener. Entonces, acá dice, ¿no? Hay gente que prefiere comprarle un collar a su perro antes que vacunarlo, desparasitarlo. La desparasitación también es importantísima. Pero nosotros los tenemos para que nos dé cariño. Entonces, eso no es saludable. Siguiente diapositiva, por favor. El ámbito familiar. El entendimiento de las necesidades de los animales no humanos, el entendimiento y la obligatoriedad de la alimentación y su salud, y la educación para entender y valorar sus intereses. A ver, con el mayor de los aprecios a todos, les digo lo siguiente. ¿Bajo qué supuesto, les pregunto, tú le pones a un perro chompa cuando hace frío? Confesiona su chompa, le pone su gorrito, pero ¿sabes cuál es la temperatura corporal de un perro para ponerle una chompa? ¿No? A mi gato lo voy a abrigar. Le pone sus
sus decoraciones. ¿Sabes tú su temperatura para poder abrigarlo? ¿Sabes que la temperatura corporal del ser humano es distinta del humano, al del animal, no, al del perro, al del gato? ¿Has consultado a un veterinario? ¿Has hecho sus chequeos de la mascota que está a tu lado? Entonces, si no lo has hecho, ¿por qué tomamos esas atribuciones? ¿Por qué suponemos que ellos tienen los mismos intereses? ¿Mm? Eso es un punto de reflexión importante porque si realmente valoramos a nuestras especies, idealmente nosotros los acostumbramos, los educamos también. Entonces, respetar sus intereses y respetar sus espacios, sus necesidades, que tengan un lugar donde hacer sus necesidades, de esparcirse, de reproducirse, de interactuar con otros, de subir ordenadamente a un transporte público, ¿no? Y yo escribí un artículo que ha recogido muy bien Bill Lawyer, lo pueden revisar, hace ya un año sobre el caso del perro Pitbull que mató a un niño, que fue un caso realmente lamentable, me parece que el video lo llevó a matarlo, perro Pitbull. Y que el responsable era el perro, y la opción más rápida y más adecuada es el sacrificio de animales, ¿no? De perros. El perro, deben conocer ustedes, el perro te muerde, vas al centro antirrábico, el centro antirrábico lo capta el perro y lo mata, si es que tiene rabia. Entonces, llegar a ese punto, ¿no? De no tener cuidado con las especies, de no permitir a los animales su esparcimiento, generan estas cosas. Acá se puede discutir, y se tendría que discutir con base científica, la peligrosidad de ciertos animales, y por qué esos animales son peligrosos y deberían andar o no con bozal. Pero más que discutir eso, hay que crear espacios libres para ellos, o horarios para que ellos puedan esparcirse y que no estén en interacción con niños, con personas vulnerables a las cuales pueden afectar por su propia condición, por el propio estrés, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Entonces vamos a evitar el sacrificio innecesario de animales no humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Bien, yo les doy recomendaciones de material para terminar y para resolver sus preguntas. Es lo siguiente, ¿no? Zópolis, una revolución animalista, que es un libro novísimo que habla sobre buena parte de lo que recojo, sobre el antropospecismo, sobre lo que se debería regular en materia social y urbana para el beneficio de los animales. Se hace todo un análisis histórico del derecho de los animales. Se hace un análisis jurídico también en ese libro de dos canadienses, de Sue Danielson y Will Kinch, filósofos, que los cuales interpretan y hasta qué punto debemos llegar inclusive de reconocer evolutivamente derechos de los animales y representación política y social de acuerdo a sus intereses. Pero eso es una línea evolutiva al cual tenemos que reflexionar. Pero aterrizando en un caso concreto, porque eso puede ser para muchos una utopía, ¿cómo es posible, William Rey, de que pues los animales vayan a tener un representante o algo? Es que eso nos va a permitir primero entender de que nosotros no debemos discriminar o creernos superiores porque el animal no nos entiende. Y el no nos entiende nos va a hacer entender que no sucede mucho. Sucede en algunas familias que le pegan al perro cuando el perro no obedece, que le agarran y le tiran unas patadas, porque no lo entiende. Entonces, esa educación va a permitir entender de que si el perro no entiende, es que como si ya sabes que el perro es receptivo auditivamente, cambiarás la manera en cómo hablar con el animal que te rodea o respetarle su espacio o el por qué él no desea salir. Entonces, uno va aterrizando en casos concretos de maltrato animal, de choferes que manejan y no les importa si atropelló un perro, ¿no? O un gato que se cruzó, o una res que se cruzó en el campo, ¿no? Cuando hay que tomarse el tiempo de esperar y de protegerlos. Hay muchos perros que son abandonados también. El abandono también hay que entenderlo, que genera vulnerabilidad. Ética y consumo de carne en la televisión alemana, muy buenos documentales. Perros y humanos, los secretos de una amistad inquebrantable, que habla sobre la situación de los perros. Voy a responder aquí sus preguntas. Sí, yo he terminado. A ver las preguntas, por favor, si me las pudieran pasar. Por acá me dice Azul, ¿no? Dice,
Usted indica que se debe respetar los derechos de los animales, pero usa el término mascota. Ese término denota propiedad, cosificación animal, me dice aquí. ¿Usa esa terminología por ser tradicional o puede sugerir el término de nueva tecnología? Claro, lo he comenzado diciendo que debemos entender que no deberíamos haber domesticado, no deberíamos usar mascota. Lo estoy utilizando para que sea entendible en el lenguaje coloquial, ¿no? Pero la domesticación en sí ha sido un problema y eso hay que reconocerlo. O sea, no debimos haber ejercido dominación sobre las especies. La evaluación etológica conductual es básica de los casos de las agresiones entre perros o de estos a humanos, dentro del proceso de investigación juzgamiento. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, miren, aquí interesante lo que dice Milagros Tobar. ¿A quién vamos a llevar? Al animal no lo vamos a llevar a juicio. ¿Qué cosa es el animal no humano? El perro. ¿Sujeto de derecho? ¿Qué es? ¿Persona? ¿Bajo qué supuesto yo lo voy a juzgar y explicar una medida correctiva? Entonces eso va a implicar toda una revolución del sistema jurídico, del sistema procesal, cómo es que el perro, imaginemos pues que el perro me muerde, me causa una lesión, el perro es de la calle, ¿no? En un proceso, lo llevamos, el perro tiene una persona que se hace cargo, lo llevamos al juicio y vamos a pedir un peritaje psicológico, una evaluación etológica conductual, como dice, pero es bastante difícil llevarlo a las reglas del proceso. Perdón, tampoco podemos optar por lo fácil que es eliminar, castigar, censurar al animal, ¿no? Mordió, aislamiento, no hay dueño, muerte, porque es lo que se hace. Nadie lo reclama, muerte. Está enfermo, muerte. Entonces hay que tener un poco esa concepción, ¿no? Debería en un futuro analizarse la conducta, claro, porque cuando tú analizas la conducta y entiendes la conducta, creas más espacios para ellos y estas situaciones se van a reducir. Más espacios, más esparcimiento, menos estrés, menos ataques a humanos, menos enfermedades que puedan transmitirse. Hacerles un comentario también sobre muchos, ya por un tema didáctico y educativo, muchos dicen, ¿no? Mi perrito tiene un cáncer, ¿no? Y es mejor, ya lo he llevado al veterinario y le han dado la eutanasia. La muerte por razones médicas no solo es eutanasia, eso no es eutanasia. Para términos correctos a quienes son abogados. La eutanasia es por definición aquel acto médico, lo que realiza el médico para dar término a la vida con medicamentos a un ser humano, ¿no? Porque éste ha expresado su voluntad. Pero si no ha expresado voluntad, entonces no es eutanasia. O sea, ahí hay que corregir los términos. ¿Y por qué a veces, William, es innecesario, puedes corregir los términos? Que los términos acarrean conceptos, y los conceptos entran en el pensamiento, ¿no? Eso es una de las cosas que he aprendido últimamente, ¿no? ¿Por qué hay que hablar con términos correctos, ¿no? Entonces, eutanasia, el caso que tu animal lo has llevado al veterinario para darle la muerte, bueno, decidió darle la muerte porque está sufriendo. Entendible en cada caso. No hay que cuestionarlo. Mal haría yo para cuestionarlos a ustedes y a tomar esa decisión. Una decisión sumamente difícil. Pero no es eutanasia, ¿no? No es eutanasia. Eso es otra cosa. Eutanasia es manifestación de voluntad. El animal no ha manifestado la voluntad de morir y ya está. Entré en una discusión de que si él quiso morir o no, acarrea tiempo. Hay que verlo después. Hay que reflexionar sobre ello. Para legislar, porque el mundo es completamente evolutivo. Indicó que los animales son seres sintientes, aquí me dicen, ¿no? Y tienen derechos. ¿Qué derechos propone usted que deberían tener los animales? Pregunto, usted indica que deberían educarse, que la domesticación fue un error. ¿Sugeriría incluir una educación respeto a los animales o una vegana en los planes de estudio de nuestro país? Pregunto, ¿habla usted de los derechos de los animales? ¿Usted es vegano o cuál es su postura? Bien, a ver. Tengo una amiga a quien le mando un saludo que se llama Leila Berrocal. Ella vive en Lurín, en la ciudad de Lurín. Pueden buscar en su red Leila Berrocal. Ella fue postulante en la plancha vicepresidencial del Frente Amplio. Y Leila Berrocal es educadora. Y Leila Berrocal tiene un colegio, ya administra un colegio, es educadora,
donde los niños los crean un sistema, ha creado un biohuerto en un espacio, y los niños que se educan desde los 3 años comparten vivero y comparten con animales. La educación de esos niños es interactiva, con animales y con... La educación del niño en el campo es así. Y eso es lo que deben buscar, la interacción con las otras especies y con las plantas, porque las plantas también, no sé si ustedes tienen el libro, hay un Lexus Mi Primaria, ya es, que salía en las publicaciones del diario Ojo hace muchos años, y hay un capítulo que se me ha quedado grabado, dice, las plantas crecen y se mueven. Las plantas se mueven, las plantas crecen, tienen movimiento, no son seres vegetativos, también sienten el dolor, hay estudios sobre eso. Entonces, esa interacción hace que los niños crezcan con otra concepción sobre los animales. En el campo, los niños tienen otra concepción sobre los animales, ¿no? De respeto, la misma mitología de nuestra cultura, la mitología permite otra valoración. Y eso es lo que debemos buscar. Una educación con respeto a animales, sí. No necesitamos cambiar la Constitución para poner estas normas. Modifica el Reglamento Nacional de Tránsito, ponles unas ordenanzas municipales adecuadas. No necesitas llegar a todo al cambio de Constitución, porque ahí nos vamos a enfrascar en una discusión tremenda. Mi posición es, yo no soy vegano. Creo que el consumo de proteínas de algunos animales es razonable por necesidades biológicas. ¿Deberían cambiarse algunas cosas en la dieta de todos? Creo que sí, hay que tener esa apertura para ello. Sin embargo, se busca con lo que uno ha ido aprendiendo en mis estudios de bioética, que debería pues mejorarse las condiciones sobre las cuales estos animales pasan a ser parte de la cadena alimenticia del ser humano, ¿no? No es un tema de nominación, sino es un tema de necesidades entre especies, yo lo considero, y que la crueldad animal debería estar exenta porque es una forma de violencia que deshumaniza al ser humano y que es totalmente abusiva hacia quien no puede defenderse. Porque también considero que la esterilización es una vulneración de los derechos de los animales. Estas situaciones se generan como la domesticación. ¿Que legalmente debe dejar de domesticarse animales en una sociedad humana? Sí, yo considero que sí, debería dejar de domesticar. Es más, yo quería hacer una tesis, y siempre está pendiente hacer el trabajo, sobre la prohibición de la comercialización de animales. Pero siempre un abogado, o en cual les hago la invitación a todos, tiene que pensar en las consecuencias, ¿no? Un día dije, voy a plantear un proyecto de ley, voy a hacer un trabajo de tesis, ya para que sustente mi grado de bioética y derecho, sobre cómo penalizar la venta de animales, mascotas, pensé en perros y gatos primero, de manera ambulatoria. ¿Ya? Yo dije, hay que prohibir que se vendan porque me da mucha pena que se vendan en la calle o que estén en vitrinas. Y la ley hay que penalizar, ¿no? Pero hay un momento, haces una pausa y dices, bueno, el derecho penal es de última ratio, es de última razón. No hay que criminalizar todas las conductas. Ya, pero William, vamos, eso es algo teórico, los animales siguen sufriendo. Ya, ok, entonces si sale la ley que yo planteo y que muchos puedan coincidir, va a ser de que el día de mañana los maten a los animales que están para venderse. Porque es lo que van a hacer. Los animales, si yo tengo animales que los vendo, ok, hay mucha gente que dice que hacerse millonario es tener animales para que se reproduzcan, como los perros y gatos, lo van a matar para ser exentos de un proceso penal. Entonces, técnicamente esa norma puede ser buena, pero va a ser ineficaz. Entonces, creo, con este colorario, que la esterilización es buena, atiende una necesidad ahora, pero no es la panacea como se vende, ¿no? O sea, eso hay que entender. Hay que decirle a los señores congresistas que la han planteado, que me parece Sigrid Bazán, que no es pues la solución y el respeto al derecho a los animales. Hay que entender concepciones, hay que mejorar el plan educativo para luego entender que la esterilización no debe ser a diestra y siniestra. Y sobre todo, ¿quiénes son? Hay que tener en cuenta cuántos veterinarios existen y personas capacitadas, tituladas para realizar la esterilización. Que no debe ser un tema menudo, a menos que digan con base científica y digan la esterilización es un proceso que no lo tiene que ser un médico veterinario porque no va a acarrear efectos en los gatos o en los perros ante una mala praxis. Entonces, razonablemente entenderemos, y lo ha dicho la ciencia, que podría realizarse, pero no es la panacea. ¿Alguna pregunta que tuvieran por ahí? A ver, por favor.
Buenas noches, doctor. Muchas gracias por estar acá y ilustrarnos sobre todo lo que usted piensa. No sé si me podría confirmar si se está escuchando lo que estoy preguntando, lo que voy a preguntar. Sí, claro que sí, se le escucha. Buenas noches. Bueno, brevemente yo me presento, soy Maite de Cusco. Yo soy vegana ya más de 17 años y también he trabajado el tema de la superpoblación canina y todo esto desde hace 26 años aquí en Cusco. Y mi pregunta va al tema en donde usted nos indica que si los perros o las mascotas, bueno, no los perros, no los animales, tuvieran espacios amplios, no se reproducirían tanto, ¿no? No, o capaz la he entendido mal, o no se dejó entender usted, porque valga verdades, son 27 años que se está luchando contra la incidencia que tiene la población en el manejo irresponsable de animales de compañía y la prevalencia que hay en las camadas y en la procreación indiscriminada. Sabemos bien que un perro entra en celo 2 veces al año y que de una camada de un perrito, o sea, de un parto, se podría decir, ¿no? De una perrita nacen de un promedio de 8 a 10 cachorros. De esos 8 o 10 cachorros, estamos hablando que un 80% van a ser hembras. Y esas hembras, a su vez, a los 5 o 6 meses, o exagerando los 7 meses, van a volver a entrar en celo. Entonces, quisiera que un poquito me ilustre o nos ilustre de repente también si alguien no ha entendido bien esta parte, exactamente a qué se refiere con que si tuviera un espacio adecuado, no se procrearían, porque la perra va a entrar en celo, sí o sí. Y basta que hubiese un solo macho, pues va a cruzarla y se va a generar una nueva camada que definitivamente, porque la población tiene la tendencia generalizada al manejo irresponsable, al control irresponsable de los animales de compañía, van a terminar en la calle en etapas de celo, preñadas o simplemente las van a botar y esta perrita ya va a ser parte de un animalito en estado de calle y las crías también, ¿no? Y ahí viene la incidencia del maltrato animal y de toda la secuela que vemos el día a día, ¿no? Que padecen los animales. En lo que yo, gracias por tu comentario y por tu pregunta, los animales que están en celo, pues deberían ser separados en su etapa de celo. Hay que tener un control de reproducción de ello, ¿no? Los espacios que se generen van a generar esparcimiento, van a generar liberación de estrés, de conductas, interacción con otros animales. El libro de Sópolis lo documenta así también. Y entonces, ¿eso qué va a permitir? Cuando tú ves animales en celo, simplemente los separas, los tienes en otros espacios, ¿no? Como sucede con los cuyes, con otros animales, ¿no? Simplemente separarlos, así tener un control responsable, ¿no? O sea, no es tanto que se esparzan ni que vivan en el campo abierto a diestra y siniestra, porque la calle implica peligro para ellos. O sea, partiendo desde que domesticar ha sido un problema, sí, hay que enfrentarlo, sí, hay que educarlo, sí. Pero hasta eso no podemos liberar a todos los animales. Liberarlos, dejarlos a los peligros de la calle va a suponer su muerte. Y eso tampoco es lo que se quiere. Entonces, eso es una manera de controlar de manera sostenible su reproducción. Separarlos cuando haya celo. Controlarlos de esa manera. Por aquí me plantean otras preguntas. Me dice, entonces, ¿cómo hacemos con los que viven en la calle? Es que los que viven en la calle hay que tener una política con ellos para atenderlos, para dotarles de agua. Me parece que en San Luis hay fuentes de agua para ello. O sea, son políticas de planeamiento urbano. Primero hay que hacer un censo de cuántas mascotas, con el término, existen para atender sus necesidades de salud. Un plan de salud, un plan de política nacional de salud, que los perros deben tener tales vacunas y los gatos tales vacunas y las aves domésticas tales vacunas y tienen que cumplir con sus vacunas. Generar incentivos en las personas, campañas de sensibilización para que cumplan a llevar a los animales con los que conviven. Hacerles entender a la gente que hay animales que no pueden convivir en espacios reducidos como lagartijas, por ejemplo. No deberían estar, ¿no? Y otros animales. O sea, hacer todo un marco normativo, un marco estudiado para que la gente vaya entendiendo. Ahora, con relación a que yo hablo del derecho de los animales, pero no respeto tanto la vida de ellos, es que esto es un proceso de cambio, un proceso evolutivo. Lamentablemente hay cosas que tenemos que asumir
y seguir con ello, ¿no? Una raza de perros, por ejemplo, sí me parece los pug. Los pug son un cruce de dos especies que hacen que los pug mal cruzados tengan problemas respiratorios, tengan problemas de cáncer. Hay que atender las necesidades de esos perros, por ejemplo, en específico. Tienen otras necesidades e implican mayor gasto para las familias que conviven con ellos. Pero hay que atenderlos. Ha habido un error de cruzarlos. Ha habido, pero hay que solucionar el problema y en futuro entender que la domesticación no es la solución. ¿Alguna otra pregunta adicional? ¿Alguna duda? Por acá por interno me dicen, ¿no? Activistas y animales veterinarios su gremio por las campañas de esterilización. Los que perseguimos un cambio social en favor del bienestar animal queremos responsabilidad en dichas cirugías. Sin embargo, todos los animalistas dice que maltrato es dejar que se reproduzcan sin hacer nada, que en las campañas es normal un porcentaje de animales que mueran y que debe primar la salud pública frente al bienestar, que finalmente los animales tienen un umbral de dolor muy alto. Estoy de acuerdo con estos argumentos. En primer lugar, lo que estoy de acuerdo y lo que hay que llegar a un punto medio, ¿no? La libertad de los animales es un derecho. Hay que entenderlos, cualquiera sea su especie, cualquiera sea su clasificación. Yo, por ejemplo, no convivo con ningún animal, no tengo el espacio suficiente para tenerlo. Me parecería malísimo tenerlo en mi departamento, un perro, un gato, que no le voy a dedicar el tiempo para esparcirlo. No lo tengo y he decidido desde la última vez que tuve los 11 años no tenerlo más. Entonces, no podemos tampoco decir la esterilización, eliminarla, pero hay que reflexionar sobre ello. Hay que abrir el debate público. Estamos en una sociedad, la peruana, donde pocas cosas se debaten mucho y siempre genera que nos califiquen, ¿no? Estás en contra de la esterilización, entonces hay gente que sale con pensamiento que dice, entonces tú entiendes al animal y cómo yo voy a... O te preguntan, ¿no? ¿Cómo tú vas a saber si tu perro no quiere reproducirse? Pero frena un momento, o sea, entiende que ellos tienen necesidades. Hay que estudiar para sus necesidades. Hay que hacer ese ejercicio. Si no lo quieres hacer, pues no los tengas, no convivas con ellos, ya está. Pero cada cosa que uno hace acarrea una responsabilidad. Y esa es la reflexión que uno debe llamar. No por tener un perro o un gato que te parece lindo en tu casa, tienes que tenerlo, ¿no? Acarrea responsabilidades, entenderlo, porque si tú dices amarlo, el amar implica respetar y reconocerlo, ¿no? Sus derechos. Si se aíslan a las perras en el campo, ¿qué se hace con el celo de una perra para que no huelan los machos? Bueno, a mí se me ocurre aislarlos, no soy especialista técnico en este tema, ¿no? A mí se me ocurre aislarlos, o en el caso cuando estén en celo, pues no sacarlos a la calle, pero que tenga un espacio suficiente donde esparcirse y atender sus necesidades, ¿no? ¿Cómo hacemos con las peleas entre perros machos por el mismo olor de la celo? Bueno, no las sacarás, ¿no? Parte de un control que tendría que ser estudiado. O sea, todo esto son retos sociales que van a permitir una mejor legislación. Milagros Tobar, ¿hiciste una pregunta? Adelante, por favor. Ok, dice, al proponer regular la reproducción cárnica y su trato en la industria, no es derecho de los animales, es regular su explotación animal. No confundan los conceptos, por favor. Dice, es imposible que los perros tienen un órgano nasal y lo que les permite percibir olores que nosotros no percibimos. Ahí, vamos por partes. Lo que se llama a la reflexión con o sea, ya hay una reflexión sobre la producción cárnica y sobre lo que cuesta en insumos, en agua, generar la producción. Bueno, puede ser que no sea sobre respeto del derecho de los animales, pero ya se está entendiendo que al menos implica un concepto de utilizar otros elementos de la naturaleza para satisfacer un bien, el consumo, agua. ¿Cuánta agua se va a necesitar para procesar la carne? Entonces ya hay una discusión para quienes no en estricto sensu, no diga que es el respeto del derecho a los animales, pero ya se está discutiendo sobre un manejo sostenible. Entonces esto hay que entenderlo, a mi opinión, como un todo, ¿no? Entonces, los perros tienen un órgano vemeronasal y es lo que permite percibir olor que nosotros no percibimos. Bueno, pero ahí van los estudios científicos adecuados, ¿no? Hay que recurrir a la ciencia para ello. Mi propuesta es esa. Puede ser otra la manera, pero hay que buscar la forma. Milagros Tobar, adelante. Sí, gracias.
Gracias, muy interesante su exposición y creo, estoy totalmente de acuerdo con usted en que hay muchos temas que se consideran como temas tabú, como que no es posible un debate, como que no estamos suficientemente preparados para un debate en torno, por ejemplo, al tema de la eutanasia o en torno al sacrificio de los animales, ¿no? Yo sé que hay toda una política y es muy difícil para los activistas entender que no siempre es posible un sacrificio cero, ¿no? Es como que una política, un término que se usa en muchos lugares, en muchos países. Sin embargo, en países donde los recursos escasean, donde los veterinarios no todos están dispuestos a apoyar este tipo de políticas en favor del bienestar animal, y donde nosotros nos vemos sobrepasados por un problema tan grande como es la superpoblación de perros y gatos, y no tenemos los recursos para curarlos y albergarlos a todos como sería nuestro deseo. Creo que es importante en algún momento llegar a establecer situaciones en las que antes de dejar a los animales en situaciones extremas de falta de alimento, de falta de atención veterinaria, y donde no es posible pues, recoger ese animal para darle un destino mejor, creo que es necesario en algún momento ser lo suficientemente maduros como para, maduros en el sentido de si nosotros perseguimos la ausencia de dolor, la ausencia de maltrato, entonces, ¿en qué momento podríamos sí hablar de un sacrificio, de estos animales, pero determinándolos caso por caso? No sé si me explico, pero a donde quiero arribar es, creo que hay muchos temas, los que menciono, pero otros más, donde es necesario comenzar ya a debatir. No sé qué opina usted. Gracias. Gracias. Finalmente, para cerrar este tema con vuestras intervenciones y en lo que se discute aquí de manera interna, para la defensa de cualquier derecho en general hay que tener una estrategia. Aquí tomo un comentario. El tema del uso de agua, como usted lo aborda, es un tema de preocupación ambiental. La que no se preocupa del derecho de los animales como individuos. Es totalmente correcto, porque el razonamiento va a cuidar el agua como nos va a faltar agua como seres humanos. Pero entender esa óptica permite reducir inclusive el consumo de la escala de carne. Hay documentales respecto de la sobreproducción alimenticia o el sobresembrío de tomates en Europa, sobre todo en España, y que tienen que llevarlos a África y venderlos a un bajo precio porque está hay una sobreproducción de alimentos. Entonces, hay temas que quizás podemos ver que guardan relación. Por ejemplo, el tema nutricional de nosotros, el tema de saludable, ¿no? De nuestra alimentación. Entonces, cuando tú ves el tema de alimentación saludable, vas a entender que no necesitas consumir tanta carne y que puedes sustituir por vegetales, o que no es tu única manera de alimentarte. Entonces, esos conceptos van a permitir de que reduzcas el consumo de carne, por ende menos necesidad de la industria de sobreproducir, y por ende mayor comprensión sobre las torturas que se hacen a los animales para procesarlos. O sea, yo hago la invitación a hacer una reflexión general y a estrategias que nosotros nos permitan de manera general, porque ese es el reto social, a aterrizar en casos concretos e ir respetando el derecho a los animales e ir entendiéndolos. Por eso les pongo el ejemplo del principal reto que debería ser construcción de espacios urbanos, ¿no? Modificar las currículas para entender que la domesticación fue un error, pero también establecer límites de velocidad, espacios, señales donde conviven más interacción de gatos. En Miraflores deberían haber anuncios donde diga hay animales, hay gatos, baje la velocidad. Entonces, esas cosas son las que en concreto van a mejorar el marco jurídico y social, ¿no? Hago un símil con el consumo. O sea, hay que aterrizarlo en un caso en concreto. Les recomiendo la lectura de Zoopolis, una revolución animalista, porque aborda hace una representación de todo el derecho de los animales, de toda la evolución, de todas las concepciones que se respetan,
para aterrizar en propuestas que se deberían mejorar. ¿Alguna última pregunta, algo más que quisieran añadir? Doctor, ¿qué tal? Disculpe, Cintia nos pasó una pregunta por interno. Me parece que no la llegó a responder, doctor. ¿Cuál de todas? ¿La última? No, se la reenviando, doctor. A ver, por favor. Ya se la envió, doctor. Señala que no está de acuerdo con la esterilización. La consulta en específico respecto a la situación de los perros y gatos, teniendo en cuenta la poca conciencia y no la educación de la mayoría de dueños, hecho que engendrá el nacimiento y infinidad de perros y gatos que se hacen. Si me según usted, hay más formas. En este caso, ¿cuál es la solución? Bueno, en principio yo debo decir que, a ver, no es no es la panacea la esterilización, pero está bien que se haga porque es el método que en estos momentos sirve y adecuado para controlar la reproducción. Pero no hay que entender que la esterilización no es en todo. Yo estoy hablando, proponiendo de aislamiento animal, de control en espacios cuando estén en celo. Eso va a acarrear presupuesto, va a acarrear logística, va a acarrear. Yo saludo a los que hacen rescatismo animal, a los que están en rescate, a los que se preocupan por esta situación o a los que esterilizan también, porque lo hacen justamente con el afán de solucionar el problema de calle de los animales. Perfecto, yo celebro ello. La norma cumple esa función, está bien. Pero a la norma hay que hacerle unas correcciones. Primero, ¿quiénes son los que van a esterilizar? Que sea médicos, ¿no? Que sea personal capacitado, que se verifique en las municipalidades quiénes son los que esterilizan. Entonces, vamos garantizando, vamos abriendo conceptos, vamos agarrando formalidad y como tendría que ser un procedimiento, ¿no? Puedo aprender a esterilizar como cuando uno estudia medicina, aprende ciertos procedimientos, o cuando uno estudia cualquier carrera, aprende ciertos procedimientos en pregrado, pero no los ejerce hasta que no tenga un título que lo respalde. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Eso es lo que yo estoy de acuerdo. ¿Cuál sería la solución? Controlar espacios, controlar reproducción, estudiar un poco más el tema. La esterilización no es la solución correcta, pero es el camino que se está tomando y que hay que hacerle sus arreglos. Guiomar, para finalizar tu pregunta. No me activan el... Buenas noches, doctor. Bueno, yo le hablo desde mi punto de vista que yo soy médico veterinario, colegiada y habilitada, y bueno, para hacer las campañas de esterilizaciones o estas que, bueno, usualmente las municipalidades, los centros de rescate, ¿no? Son los que promueven esto. Muchas veces no somos los veterinarios solo los que nos dedicamos a esto. Ahora que el Colegio Médico Veterinario pertenece al MINSA, antes era el Ministerio de Agricultura y Riego, nos piden a nosotros no solamente ser médicos veterinarios habilitados y colegiados, los que puedan hacer las cirugías, sino que tienen que ser médicos veterinarios, como lo escribí anteriormente, especialistas en cirugía de tejidos blandos. Ahora, ¿por qué no cualquier persona podría dedicarse a hacer las esterilizaciones? Por más que lo sepan, es porque se estaría atentando contra la salud. Y en este caso, usted ha dicho que, bueno, los animales son seres sintientes y obviamente ellos también gozan de salud y sería atentar contra la salud de ellos a que una persona que, bien que tenga el conocimiento, pero no tenga, digamos, la habilitación, la documentación para poder realizarlo, pues estaríamos infringiendo, ¿no? Una norma, una ley, creo yo, ¿no? Bueno, eso es por mi parte. Gracias. Gracias por tu intervención ilustrativa. Efectivamente, es eso a lo que uno quiere llegar, ¿no? Uno quiere llegar a... vemos mañana una campaña de esterilización en el parque de frente a nuestra casa. Ah, qué bien, lo llevo, lo esterilizo, pero hay que tener mayores recaudos, como dice la doctora, ¿no? Las exigencias médicas por algo en estudia, conoce para no dañar a los animales. Entonces, esa exigibilidad que ya se está traduciendo en un pronunciamiento del colegio médico, las necesidades que tiene, como lo ha expuesto la doctora, es el marco regulatorio que nos hace falta llegar y lo que nos falta conocer. Entonces nosotros cuando vamos a esterilizar, vamos a llevar a nuestra mascota, preguntaremos si el médico está calificado debidamente, si cuenta con el principio, según lo que dice el Colegio Veterinario del Perú, ¿no? Según lo que le ha expuesto la doctora Guiomar hace unos momentos, ¿no?
Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que nos tiene que no es la panacea la esterilización, que hay que tener sus cuidados y la norma debe ser clara. En caso de una mala praxis, acarrea responsabilidades inclusive hasta penales. Habría que legislar sobre ello, ¿no? O habría que entender, los operadores de justicia, entender sobre ello. Y este cambio de concepciones va a parte educativa también para nuestros colegas, nuestros amigos los policías, ¿no? Y en el Ministerio Público, quienes reciben la denuncia. Muchas veces mucha gente va a hacer su denuncia porque le han atropellado a su perro o porque lo han envenenado, y a veces en las comisarías, bueno, dice, pero estoy previniendo por su mascota, o sea, tenemos que atender otras cosas. Entonces, esos conceptos hay que romper. Cuando uno tiene las concepciones claras de que son seres sintientes con derechos, entonces ya no va a decir eso. Uno va a decir, te recibo tu denuncia, porque es lo que corresponde. Lo tramitaremos en el plazo de ley porque es lo que corresponde. Y no hacer esas, quizás, vamos, resulta entendible por la carga que tienen, ¿no? Nuestras autoridades, operadores de justicia. Por eso es importante estos cursos, porque abren la óptica de operadores de justicia. Ha habido ya una condena hace poco, de unos meses, por matar a un perro, entonces eso es a lo que tenemos que llegar, ¿no? Bueno, sin más, agradecerles el espacio que ha tenido B-Lawyer para conmigo, agradecerles la oportunidad, recomendarles ampliamente las lecturas que están en la diapositiva, la lectura de esos libros, y abrir nuestra mente, ¿no? Siempre consultar a los especialistas. Consultar, esto es un tema de legislar sobre derechos animales. Lo que sí se ha hecho bien es recoger a menos la opinión de gremios en defensa de derechos de animales y de rescatistas, quienes saludo por la loable labor que hacen, de bioeticistas, de gente que es especialista en esos temas, ¿no? Y recoger amplias opiniones y preguntar siempre a los veterinarios qué estoy haciendo bien con las mascotas, ¿no? Y poco a poco ir rompiendo esos mitos. Bueno, muchas gracias y nada, les doy pase cuando gusten, ahí estamos. Muchísimas gracias, estimado doctor, por la ponencia brindada. Asimismo, muchas gracias por haber absuelto todas y cada una de las preguntas. Con ello estaríamos dando por finalizada la sesión, y en ese sentido le reiteramos el agradecimiento por brindarnos un poco de su tiempo y viendo estos temas que son tan importantes, doctor. Muchas gracias y que tenga una excelente noche. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, estimados participantes. Con ello hemos dado por finalizada la sesión programada para el día de hoy. Esta es nuestra penúltima sesión. La doctora Lorena, que nos acompaña desde Argentina, ha tenido un